Bueno, hemos estado hablando durante el mes de marzo, lo que va del mes de marzo, en los días domingo, hemos estado hablando sobre el impacto local y global. ¿De qué se trata esto? Hablamos de lo que Dios desea que su iglesia haga para hacer avanzar su reino. Tiene que ver con unirnos a lo que Dios está haciendo en el mundo para que su reino se extienda. Y hablamos de el impacto local y el impacto global. El impacto tiene que comenzar siendo local, es decir, tiene que producirse una transformación en nuestras vidas. Tiene que existir lo que llamamos un 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene que haber una transformación, un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio esa transformación es la que provoca que nosotros podamos operar de manera local con una mentalidad global y unirnos en la visión de Dios. No cabe duda que el mayor catalizador para el crecimiento espiritual de un creyente es mantener su enfoque en Jesús y tener el corazón enfocado en las necesidades de las demás personas. No cabe duda que eso es así. Ayuda a nuestro crecimiento, ayuda a nuestro desarrollo espiritual, mantener siempre a Jesús en el enfoque. Ayuda mucho mantener el corazón enfocado en las necesidades de las demás personas, porque ese es el corazón de Dios. Jesús lo dijo de esta manera, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fue como, bueno, se perdió. Esa es cosa de Él que se perdió. No, Dios tuvo ese deseo siempre a través de su Hijo de ayudar a las necesidades de los demás. La palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios capítulo 3 verso 6 que cada cristiano, cada creyente, cada discípulo de Jesús es un ministro, es un siervo de Dios. Y la Biblia dice ahí en 2 Corintios 3, 6 que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hay dos cosas aquí que destacar. Uno, dice que el Señor nos hizo ministros competentes. Eso habla de que nuestra competencia viene de parte de Él. Nuestra capacidad para hacer el trabajo que Él nos ha asignado proviene de Él. No es algo que nosotros producimos. Esa competencia, esa capacidad viene de parte de Él. Pero dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Quiere decir de un nuevo comienzo. Tiene que ver con la visión global que Dios tiene para el mundo. Por eso quiero hablarles hoy sobre abrazar la visión global de Dios. Hablemos sobre abrazar o abrazando la visión global de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos para abrazar la visión global de Dios? Eso que necesitamos para abrazar la visión global de Dios lo encontramos en un modelo muy claro, muy sencillo en las Escrituras, que básicamente es amar a Jesús, amar a su pueblo y amar a los perdidos. Eso significa abrazar la visión global de Dios. Amar a Jesús o a Dios, amar a su pueblo o a nuestro prójimo y amar a los perdidos. Así que si usted quiere ser un creyente global que abraza la visión global de Dios, debe tener presente lo que significa. Y lo repito para enmarcarlo, enfatizarlo bien. Significa amar a Jesús, amar a su pueblo o a nuestro prójimo y amar a los perdidos. Esa visión global de Dios descansa sobre dos elementos muy importantes que se ven reflejados en lo que significa la visión global: amar a Dios o a Jesús, amar a su pueblo y amar a los perdidos. Y son dos elementos: el gran mandamiento y la gran comisión.
El gran mandamiento y la gran comisión deben estar vivos, deben estar presentes en cada tarea que nosotros hacemos, en cada ocupación en la que nosotros nos vemos involucrados. Deben estar presentes en cada área de influencia en la que nosotros nos movemos. Dice Lucas 10:27, hablando del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Algo interesante que les tengo que confesar es que la mayoría de los creyentes, y me incluyo, hemos leído ese pasaje y casi hemos pasado desapercibido ese énfasis que el Señor Jesús hizo de amar al Señor nuestro Dios. Generalmente estamos conscientes que tenemos que amar a Dios con el alma, con el corazón, con las fuerzas y la mente, pero casi nunca nos hemos detenido a subrayar y a observar claramente que el Señor no dice que lo amemos con el corazón. Él dice que lo amemos con todo el corazón. ¿Notan eso? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, no con un corazón dividido, no con un corazón que está parcializado, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, no con una parte del alma, con todas tus fuerzas, no con un poquito de tus fuerzas, y con toda tu mente. Todos tus pensamientos tienen que estar enfocados en el Señor. Lo interesante es que el Señor luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando leemos ese pasaje, generalmente estamos de acuerdo. Ok, Señor, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero el énfasis que el Señor Jesús le da de amar a nuestro prójimo es en la misma dimensión o con el mismo énfasis que Él nos pide que amemos a Dios. Es decir, debemos amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Por eso se llama el gran mandamiento. Los 10 mandamientos se resumen en el gran mandamiento. Así que generalmente hemos leído que amamos a Dios con el corazón, la mente, las fuerzas y el alma, pero casi nunca nos hemos detenido a leer que es con todo. De nuevo, no es con una parte. Pero lo más interesante es que luego Él nos dice: ama a tu prójimo como la misma manera, en la misma dimensión en la que me amas. Eso nos lleva a lo siguiente, al siguiente pensamiento. Se puede conocer en un creyente cuánto ama a Dios en la manera en la que ama a sus hermanos. Por eso el apóstol Juan lo dijo allá en 1 de Juan capítulo 3, capítulo 4 y 5. El apóstol Juan dice que no puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien ve todos los días. No se puede. Tiene que amar a Dios y amar a su prójimo, pero tiene que amar a su prójimo como ama a Dios. Entonces no me diga que ama a Dios pero aborrece a su prójimo. Y sí se puede saber cuánto amamos a Dios por la manera en cuanto amamos a nuestro prójimo o cómo lo amamos. De nuevo, las palabras del apóstol Juan: si amo a Dios a quien no veo, ¿por qué debo de aborrecer al hermano a quien veo siempre? Eso tiene que ver con la visión global. Tener una visión global es entender eso, que debo de amar a Dios, pero amar al prójimo como amo a Dios. La gran comisión, Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que, mis amados hermanos, haciendo como una pequeña sinopsis de un cuadro sinóptico de lo que estamos hablando aquí. Entendemos que Dios es un Dios con una visión global. Nos invita a que abracemos su visión global. Abrazar la visión global de Dios significa amar a Dios, amar al prójimo y amar al perdido.
Y para que eso que significa abrazar la visión global de Dios, descansa sobre estos dos elementos: el gran mandamiento y la gran comisión. Así de sencillo. Y el gran mandamiento y la gran comisión deben estar presentes en cada área de nuestra vida, donde nos movemos. En el trabajo, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el hospital, en la parada de bus, en el taxi, en la terminal, en donde sea que nos encontremos, el aula de clase, en el vecindario, con la familia, donde sea que nos encontremos, nosotros tenemos que reflejar ese comportamiento global, esa actitud global, en la manera que amamos a Dios, amamos al prójimo y amamos al perdido. Así que en esa forma podemos practicar o participar, más que practicar, participar en la transformación del mundo que nos está rodeando y permitiendo que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra, en la vida de las personas, y podamos ser una comunidad de creyentes globales. Si nos unimos a la visión global de Dios, necesitamos estar conscientes y estar dispuestos a mejorar. No podemos quedarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos hecho y lo que hemos logrado. Tenemos que estar dispuestos a avanzar, a crecer, a desarrollar en nuestro conocimiento. Como dijo el apóstol Pedro, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando crecemos en ese conocimiento, crecemos en la visión que Él tiene. Y sobre eso quiero mencionarles que al Señor no le agrada las siguientes cosas, no le agradan las siguientes cosas. Y cada una de las que voy a mencionar tiene de manera implícita la visión global de Dios. Número 1, a Dios no le agrada echar las redes y no pescar. No le agrada. Y vemos este ejemplo en Lucas 5, 4 al 11. No vamos a leer todas las escrituras. Tome nota y asegúrese de llegar a casa y leerlo. Hágalo de verdad. Yo no voy a estar ahí para ver, sí lo está leyendo. No, sea un discípulo de Cristo disciplinado y tome tiempo, aparte tiempo para confirmar la palabra del Señor. En Lucas 5, 4 al 11 encontramos que Jesús quiere predicar. Le dice a Pedro: préstame tu barca. Jesús se sube a la barca y lo llevan un poco más adentro en el mar, y desde ahí Jesús comienza a predicar. El viento le sirve como un micrófono que amplifica su voz y lleva su voz a toda la gente. Después de predicar, Jesús le dice a Pedro que entre mar adentro y que tire la red a la derecha. Pedro, sin querer contrariar a Jesús, le dice: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos logrado nada, pero en tu palabra lo haré. Él echa la red y todos conocemos la historia, que se hace una gran pesca, que de hecho se conoce como la pesca milagrosa. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pasado intentándolo y no hemos podido pescar nada. Es que a él no le agradan las redes, o echar las redes y no pescar. Estamos viendo que Dios está interesado siempre que su visión global produzca el fruto de que vengan las personas al conocimiento de Él. Así que a Él no le gusta echar las redes y no pescar. Número 2, a Él no le agrada un banquete con las mesas vacías. No le agrada una mesa con mesas vacías. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 23, la parábola de la cena, esa gran cena. El hombre de la parábola manda a sus siervos a traer a los invitados. Y el primero dice: me acabo de casar. El segundo dice: compré unos bueyes. El tercero dice: compré una propiedad, no puedo ir. El siervo va donde su señor y le dice: esta es la respuesta que te envían. El señor se molesta. El señor de la parábola se molesta y le dice a su siervo: vaya por las calles y las plazas y traiga a todos. Los siervos van y hacen eso, invitan: hey, ¿quieres venir a una cena? Hay una cena, está todo listo, venga. Y la gente: sí, vámonos. Y la gente se fue a la cena. El siervo va con su señor y le dice: Señor, se ha hecho todo lo que pediste, pero todavía hay lugar en la mesa.
Y él dice entonces: vayan por los caminos, por los collados, por las veredas, ahí en las encrucijadas, vayan y traigan a todo el que encuentren. Y él dice: persuadan, fuércenos a entrar, que la idea es persuádanlos, porque dice: para que se llene mi casa. A él no le agrada el banquete con mesas vacías. Si él estuviera aquí hoy, nos diría: a mí no me agrada la iglesia con sillas vacías. La mentalidad local: ya estoy en la iglesia, con que yo venga, yo ya estoy salvo, ya voy para el cielo, ya soy cristiano. La visión global nuestra, la visión global de todos los hijos de Dios debe ser: wow, yo necesito que esas sillas se llenen, porque a él no le agrada un banquete con mesas vacías, pero tampoco le gusta una iglesia con sillas vacías. Número 3, a él no le agrada sembrar y no cosechar. Mateo capítulo 13, versos 3 al 9, se narra que salió el sembrador al campo a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó por el camino, otra entre pedregales y la otra entre espinos, y una poca de la semilla cayó en buena tierra. A él no le agrada sembrar y no cosechar. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que hacer, que lo que hacemos lo tenemos que hacer con intencionalidad, con inteligencia, con deseo, con pasión, hacerlo bien. El sembrador salió a sembrar y bueno, ya aquí estoy sembrando, pues haciendo la voluntad de Dios, y tiro la semilla y una cae por allá y otra por allá, y es un poco el resultado. Él nos invita a que hagamos las cosas de una manera que produzca una gran cosecha para él. Número 4, a él no le agrada una higuera sin frutos. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, narra que Jesús va con sus discípulos camino a Jerusalén y pasa a la orilla de una higuera que tiene hojas verdes. Y ojo con esto, porque en el momento en que esa higuera tiene hojas verdes, no es el tiempo para que ella tenga hojas verdes. Y el indicio de hojas verdes es una señal que tiene fruto. Pero esta higuera está aparentando tener fruto. Tiene una apariencia. El Señor le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis: tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Tienes apariencia de ser rico, pero eres pobre. Tienes apariencia de que miras, pero estás ciego. Y así está esa higuera. Está con sus hojas verdes, dando una apariencia que tiene fruto. Por eso Jesús se detiene a la orilla, se acerca a ella y busca fruto. No hay frutos, es pura apariencia. Por eso, mis amados hermanos, a él no le agrada una higuera sin frutos. Número 5, a él no le agrada la oveja perdida que no es traída al rebaño. Mateo 18, versos 11 al 14, nos narra la oveja perdida, y el pastor en la historia deja la oveja, el rebaño, las 99, y va en busca de esas ovejas que está perdida, porque a él no le agrada la oveja perdida que no es traída al rebaño. Dice: bueno, yo ya soy ovejita del Señor y aquí estoy. Pero hermanos, Jesús oró y dijo: Padre, te pido por estos. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y agrega Jesús: y te pido no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí por el testimonio de ellos. Luego en Juan capítulo 10 Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. Pero dice Jesús: pero hay otras ovejas que tengo que traer. En otras palabras, nosotros somos esas ovejas que no éramos parte de su redil, de su rebaño, pero él salió a buscarnos. Así que a él no le agrada la oveja perdida que no es traída al rebaño, que está perdida pero no la traemos al rebaño, está perdida pero no la traemos. Número 6, a él no le agrada una moneda perdida que no procura hallarla. No le agrada a él una moneda perdida que no procura hallarla. Lucas capítulo 15, versos 8 al 10, narra la historia de esta mujer que se le pierde la moneda,
y la mujer le da vuelta literalmente a la casa hasta que encuentra la moneda. ¿A cuántos, y me incluyo, nos ha sucedido que guardamos algo tan bien que no lo hallamos? A ver, lo guardamos tan bien que cuando lo buscamos no lo hallamos y desistimos. ¿Y sabe qué es lo que decimos? Ve, ya no lo hallé, no me acuerdo. Ahí va a aparecer. Seguro aparecerá en el momento que ni lo voy a estar buscando. Jesús aborrece esa actitud. ¿Y cuál es la actitud? La actitud de darnos por vencido. La actitud de que, bueno, no la hallé, en algún momento la voy a hallar. No, el Señor dice, no me agrada la moneda perdida que no se procura hallar. O sea, haga lo que esté a su alcance, haga todo lo que puede hacer por hallarla. Y eso me recuerda a la historia, y lo mencioné en el primer servicio. Mi papá era un hombre que le encantaba predicarle a la gente, le encantaba, y lo sigue haciendo, hablarle a la gente de Cristo, evangelizarlo, etc. Y cerca de la iglesia donde él y yo asistíamos cuando yo era un niño, y me acuerdo que de camino de la iglesia a casa de mi abuelo pasábamos por una propiedad donde vivía una señora a la que mi papá, a ella y a su familia les predicaba, y los invitaba todos los días, todos los domingos en la mañana después de la escuela dominical. Pasábamos, papá golpeaba la puerta, le abrían y hola, ¿cómo está? Me estoy invitando para hoy al culto en la iglesia, etcétera. Y ellos decían, o ella, sí, claro, don Emilio, yo le acompaño. ¿A qué hora pasa? A tales horas. Ok, yo voy a estarle esperando. Y pasábamos, algunas veces yo acompañé a mi papá, pasábamos y no está, salió, se le olvidó, está dormida, cualquier cosa. Muchas, si fueron como 1000 veces, y tal vez estoy exagerando, en la que mi papá le hablaba a esa señora. Pero un día ocurrió algo divertido. Se le fue el tiempo a ella y se le olvidó que mi papá iba a pasar llevándola para ir a la iglesia. Y cuando ve venir a mi papá, ella corre y se esconde detrás de la puerta y dice a su familia, digan que no estoy. Papá llega, golpea y buenas, está la señora fulana, y ahí la familia, no, fíjese que no está, ella no se encuentra ahorita, pero dijo que el otro domingo sí le va a acompañar. Pero dice mi papá que lo divertido era que ella se escondió detrás de la puerta, pero la puerta era chinga, era corta. Entonces se veían sus pies con las chinelas ahí y sus dedos, ¿verdad? Pero mi papá procuró hallar esa moneda. Procuró traer esa oveja al rebaño. Insistió hasta que un día esa mujer llegó, fue a la iglesia, entregó su vida a Cristo. De hecho, ella sirvió con mi esposa y conmigo como líder en la primera iglesia en la que nosotros servimos. Hoy en día entiendo que ella es pastor. Usted y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer con la vida de una persona si tan solo insistimos en buscar, en traerlo. Pero nosotros, como lo que se nos perdió y no hallaron, ya, otro día, ahora no, mejor otro día. No. El Señor dice, no me agrada una moneda perdida que no se procura hallar. Siga buscándola hasta que la encuentre. Número 7, a Él no le agrada una cosecha madura que no se levante. No le agrada a Él una cosecha madura que no se levante. Mateo capítulo 9, verso 36 y versículo número al 38. Jesús dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dice Mies, rogad pues al Señor de la mies. Y note que la oración que Jesús nos está invitando a hacer. Jesús no dice, rueguen al Señor de la mies que se levante que alguien levante la cosecha. Dale, Señor, que alguien toca el corazón de alguien, Señor, para que levante la cosecha. No, la oración de Jesús es, Señor, envía obreros a tu mies. Porque cuando Jesús está hablando que la mies
habla de la mies, quiere decir que es una temporada en el cultivo, en el campo, donde el fruto está listo para ser cortado. Y en el contexto de ese pasaje está en el versículo 35. Dice Mateo 9:35 que Jesús vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y agrega, y tuvo compasión de ellas. En ese contexto entonces Jesús dice, ¿ven las multitudes? Las multitudes son como una mies, como una cosecha que está madura, que hay que cortarla, que hay que levantarla. Imagínese usted que tenga un sembradío de cítricos o de mangos o de plátanos. Dese una idea, y que los plátanos, las cabezas de plátanos o de bananos están ahí ya maduras y están casi cayéndose. Y usted está, ay Señor, que manda a alguien, Señor, o que Señor, por favor, haz que no se pierda la cosecha. No, ese no es momento de hacer algo como eso. Es el momento de hacer, de levantar la cosecha. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús está diciendo en Mateo 9:35, las multitudes son como una mies que está madura, pero no me agrada que esa cosecha madura, esa cosecha que está madura, se eche a perder. Número 8, a él no le agrada una proclamación sin respuesta. En Mateo 10:14 Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a predicar, y el Señor dijo, si llegan a una casa y los reciben, la paz de ustedes se va a reposar en la casa que los recibieron. Y si no los reciben bien, entonces váyanse, y la paz que estaba en ustedes se va a venir con ustedes, no se va a quedar en esa casa. Y en ese contexto Jesús dice, si te cierran las puertas, sacúdete el polvo de los pies. Yo he visto a cristianos evangelizando en las casas, yendo en los lugares y predicando, y la gente no les quiere recibir el mensaje. He visto a cristianos haciendo esto. No, usted no tiene que hacer eso, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque la cultura en Israel era que cuando usted llegaba, lo primero que tenía que hacer era, el siervo de la casa lo recibía y le lavaba los pies para botar el polvo, porque en aquel entonces pues no habían zapatos como los nuestros cerrados, eran sandalias. Y la gente caminaba, y el que tenía su 4x4, o sea un burro o un camello, pues entonces iba en camello o en burro. Pero además tenía que ir a pie y caminar grandes distancias. Entonces usted imagínese el sudor y el polvo, ¿cómo andaban esos pies? Entonces era una cortesía que cuando llegabas te lavaran los pies. Aparte que era un asunto higiénico, porque si llegabas a un espero que nadie malinterprete esto, ¿verdad? Pero es interesante, porque es así realmente el contexto. Si llegabas a una casa y te lavaban los pies, generalmente era también señal de que te estaban invitando a comer, porque las mesas eran casi al nivel del piso, y uno se acostaba, literalmente comía casi acostado, apoyaba el brazo derecho sobre unos almohadones, y los pies de uno le quedaban casi en la cara a la otra persona. O sea que si yo estuviera ahí recostado, los pies de otro vecino estaría casi aquí cerca de mi casa. Imagínese usted comiendo su gallo pinto con olor a pie. Sería terrible. Entonces tenían que lavarle los pies, porque te ibas a sentar ahí a comer. Entonces era un asunto de cortesía. Por eso entonces dice Jesús, si no los reciben bien, la idea no era solo si no les reciben el mensaje, es que si no los dejan entrar, entonces sacudan el polvo de sus pies. Así que cuando usted haga eso, o sea, es un ritual raro que está haciendo, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero a Jesús no le agrada una proclamación sin respuesta. En otras palabras, Jesús espera que nosotros proclamemos y que haya respuesta, que predicamos el evangelio y que haya respuesta. Finalmente, número 9, a él no le agradan hijos fuera del hogar. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, la gran parábola del hijo pródigo. Todos conocemos que el hijo se va, vive perdidamente,
le viene a la ruina, recapacita, decide regresar a casa. Y la historia bíblica dice en la parábola que cuando el padre lo vio a lo lejos, corrió y salió al encuentro de él para abrazarlo. Si usted lee en Deuteronomio, en Levítico, usted va a encontrar leyes como estas. Si un padre, dice, si unos padres tienen un hijo rebelde, contumaz, desobediente, malcriado, etcétera, etcétera, haragán, todas esas cosas, dice, vengan, tráiganlo a los ancianos del pueblo, a las puertas del pueblo, de la ciudad, y díganle a los ancianos, este hijo mío es así, 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 y apártense. Porque ¿qué era lo que pasaba? La ley establecía que los ancianos y la gente del pueblo tenía que lapidar o apedrear a ese hijo hasta matarlo. Eso decía la ley. Dice, y de esa manera vas a cortar esa actitud que no le agrada a Dios del pueblo. Entonces, el padre sabe que si los ancianos del pueblo y la gente que está ahí, ¿verdad?, al pendiente de las noticias, ven venir al muchacho, ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es lapidarlo. Entonces el padre sale al encuentro del hijo y lo abraza. Cuando la gente ve que el padre lo abraza, bota las piedras. Claro, todo eso no lo dice la Biblia, pero ese es el contexto cultural en lo que sucedió. La gente bota la piedra porque dice, bueno, el padre lo está recibiendo. Y si el padre lo está recibiendo, quiere decir que se habrá compuesto ese muchacho. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí han sido recibidos por su Padre Celestial? Éramos dignos de que nos lapidaran, éramos dignos de muerte, pero nuestro Padre salió a nuestro encuentro enviando a su Hijo a morir por nosotros. Por eso a Él no le agrada hijos fuera del hogar. Ahí afuera andan un montón de hijos que necesitan estar aquí en la casa del Padre. Nuestra misión entonces debe caracterizarse por el ejemplo que Jesús nos dio. En Mateo capítulo 9, versículo 4, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, Jesús está diciendo, cada vez que tengas la oportunidad de traer a alguien a la mesa, de traer a alguien al rebaño, de traer a alguien que está perdido como una moneda, pero es encontrado como un hijo pródigo, cada vez que tengas la oportunidad, hazlo, trabaja, comprométete en eso. En Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana, la mujer es confrontada por el mensaje de Jesús y va a la ciudad a llamar a los hombres, a decirles, miren, encontré a uno y yo creo que es el profeta, etcétera. Y cuando los discípulos llegan, le dicen, Señor, aquí está la comida, traemos el almuerzo. Y Jesús dice, no, yo tengo una comida mejor que comer. Y los discípulos no entendían y se preguntan entre sí, ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Será que alguien más le habrá traído otra comida? Jesús no está hablando de comer la comida física. Jesús está hablando de cumplir la voluntad de su Padre. Jesús sabía para qué vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada vez que él tuviera la oportunidad de lograr eso, lo iba a hacer. No se iba a distraer, no se iba a desenfocar. La iglesia global, la iglesia de hoy necesita abrazar la visión global de Dios que nos enseña a través de todos estos ejemplos que acabo de mostrarle que Dios tiene ese interés que todos vengan al conocimiento de la verdad. Así que tenemos que trabajar. Y hasta nuestros días el cristianismo ha crecido en una forma increíble. El cristianismo comenzó en esa región entre Jerusalén y Judea, básicamente en un área de 80 kilómetros de ancho por 160 kilómetros de largo. Es decir, no era una región tan grande. El pueblo de Israel es un pueblo, es una nación bien pequeñísima, pero en ese contexto, en ese espacio nació el cristianismo. Y básicamente el cristianismo se extendió, se esparció en el mundo existente de ese tiempo. Se esparció gracias a los discípulos, a los viajes misioneros de los apóstoles y de la iglesia, a las cartas o las epístolas de los apóstoles. Fue gracias a eso que la iglesia creció.
El crecimiento del movimiento cristiano fue más fuerte en algunas regiones que en otras regiones. Hubo lugares donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas ahí y no prediques ahí. Hubo otros lugares donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo, predica aquí porque tengo mucho pueblo. No en todos los lugares el evangelio creció de manera como en otros donde sí se multiplicó rápido. La iglesia primitiva entonces, hermanos, era una iglesia con visión global y se extendió geográfica y culturalmente, porque en Hechos 1:8 encontramos un crecimiento no solo geográfico, pero también cultural. Jesús les dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra no hacen referencia o no aluden solamente al distanciamiento geográfico, sino también a la diferencia cultural, porque en cada comunidad, en cada ciudad hay grupos de personas que tienen culturas diferentes. Así que la iglesia creció geográficamente, pero también creció culturalmente. Mis amados hermanos, y la iglesia del Señor, el cristianismo continúa creciendo. Y para el crecimiento, o pese al crecimiento de la iglesia, no podemos negar que la iglesia ha crecido, el cuerpo de Cristo ha crecido, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Aún hace falta mucho por hacer. Aún necesitamos soltar lo local y abrazar lo global. Y no estoy diciendo que nos vamos a ir por el mundo a predicar por muchas partes del mundo, no. Vamos a operar localmente en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el vecindario donde nos movemos. Vamos a operar localmente, pero con una visión global. Y recuerde que la visión global significa amar a Dios, amar al hermano o al prójimo y amar al perdido. Así que podemos operar en esa manera. Pero aún hay mucho trabajo que hacer. A pesar de que la iglesia alrededor del mundo ha crecido, aún hay trabajo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que reconocer que aún hay trabajo por hacer cuando 30 millones de personas en el mundo de hoy día viven en la pobreza. 30 millones de personas viven en la pobreza. Miles, millones de personas se van a dormir todos los días sin cenar porque no tienen que comer. Aún hay trabajo que hacer cuando adolescentes que no están casadas, y no debería estar casada ninguna adolescente, pero que no están casadas, quedan embarazadas. Aún hay trabajo que hacer cuando hombres abandonan su papel como padres. Aún hay trabajo que hacer cuando la pornografía seduce a la tecnología. Aún hay trabajo que hacer cuando Dios es burlado, el pecado es aceptado y el relativismo abunda. Aún hay trabajo que hacer cuando el domingo sigue siendo el día más marginado de la semana. Aún hay trabajo que hacer cuando las drogas cautivan a miles cada día. Aún hay trabajo que hacer cuando el aborto se sigue legalizando. Aún hay trabajo que hacer cuando se distorsiona el diseño original del matrimonio y de la familia. Aún hay trabajo que hacer cuando el divorcio está en una escala ascendente. Aún hay trabajo que hacer cuando los patios de las escuelas se convirtieron en campos de batalla. Aún hay trabajo que hacer cuando el terrorismo amenaza la seguridad. Aún hay trabajo que hacer cuando la violencia intrafamiliar está en aumento. Aún hay trabajo que hacer cuando los femicidios y los parricidios parecen incontrolables. Aún hay trabajo que hacer cuando en nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros conocidos, como el paralítico en la Puerta La Hermosa, está esperando que alguien le lleve una buena noticia. Están suplicando un cambio en sus vidas y la iglesia de Jesucristo tiene la respuesta.
La iglesia tiene la respuesta no por sus programas, no por sus sistemas, no por sus actividades, sino porque la iglesia es de Jesucristo. Y como Pedro y Juan le dijeron al paralítico en la puerta la hermosa: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo que la iglesia necesita hacer hoy es usar el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Este mundo necesita a Jesús, y ustedes y nosotros, todos los que estamos aquí, somos llamados a proclamar ese nombre, porque Dios es un Dios global. Así que la iglesia ha crecido, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Esto no es tiempo de encerrarnos en nuestras iglesias locales. Esto no es tiempo de quedarnos, bueno, yo estoy bien, ya estoy salvo, aleluya, gloria a Dios, ya me voy para el cielo, y si viene Cristo me voy. No, no puede ser. Esa mentalidad local no la podemos seguir abrazando. Tenemos que abrazar la mentalidad global que Dios tiene. Él desea que haya más gente en su casa. Él no desea mesas vacías, banquete con mesas vacías. No quiere iglesias con sillas vacías. La iglesia es la esperanza del mundo. Según los futurólogos, predijeron la muerte del cristianismo para el año 2000. Muchos que se encargan de pronosticar el futuro pronosticaron que el cristianismo iba a morir en el año 2000. Para los futurólogos, ni siquiera deberíamos estar aquí hoy. En 1917, oficiales comunistas declararon en San Petersburgo, Rusia, que para el siglo XXI en el cual estamos, el mundo entero aceptaría el comunismo y la fe cristiana dejaría de existir. En la década de 1930, el régimen nazi declaró que ellos sobrevivirían a los seguidores de Jesús. En la década de 1960, los Beatles dijeron: nosotros somos más populares que Jesús ahora. Ellos presumían que al llegar el siguiente siglo, ellos tendrían más alabanza y más adulación que Jesús, más reconocimiento que Jesús. Pero hermanos, ya estamos entrados en el siglo XXI y Lenin está enterrado. El Tercer Reich está muerto. Los Beatles ya no existen, pero la iglesia de Jesucristo sigue viva, sigue creciendo y sigue avanzando. ¿Por qué seguimos creciendo? Incluso en medio de la adversidad y la persecución. Dicho en forma sencilla, estamos creciendo y perseveramos porque estamos centrados. Estamos centrados de una manera que ningún otro movimiento podría estarlo, porque tenemos a Cristo como el centro de la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia. Por eso es que los movimientos políticos, religiosos, económicos y todos los movimientos filosóficos, literarios, todos los movimientos que usted quiera que puedan haber surgido o que podrían surgir en el futuro, van a tener su nacimiento, pero vamos a conocer o ver su fenecimiento o su muerte, su deterioro. Pero la iglesia no es una religión. La iglesia de Jesús no es un movimiento común o un movimiento humano. La iglesia de Jesucristo no es una logia, no es una filosofía, no es un club. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo, es un edificio de vidas, de personas que han sido transformadas por el poder del evangelio de Jesucristo y que anuncian al mundo que hay esperanza. El perdido, el que está cautivo, el que está herido, el que está golpeado, el que tiene herido el alma, el que tiene herido el corazón, el que está hundido, sumido en su pecado, necesita saber
que hay esperanza, que no hay por qué morir en pecado, que no hay por qué morir en maldición, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, y para eso Él cuenta con la iglesia aquí en la tierra. Una iglesia que tiene una visión global, que se mueve donde Él se está moviendo, que abraza lo que Él está abrazando y que se une a todo lo que Él está haciendo alrededor del mundo. La iglesia prevalece porque descansa en Jesucristo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: por cuanto has hecho esa declaración que no te lo dio carne ni sangre, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No fue sobre Pedro, fue sobre la revelación que Pedro tuvo en ese momento. Por eso la iglesia es ese edificio que descansa en la revelación de quién es Jesús. Él es la roca inconmovible de los siglos. Por eso pasan los sistemas se levantan, sistemas caen, pero la iglesia sigue, 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 la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue alcanzando niveles y lugares donde la gente menos se lo espera. Hermanos, el evangelio tiene el poder de llegar a cualquier lugar, y donde llegue el evangelio rompe las cadenas, rompe las ligaduras, liberta al cautivo, le da vida al que está muerto, le da esperanza al que no tiene esperanza, le da sanidad al que está enfermo, le da una oportunidad al que ha perdido toda oportunidad, levanta al que está caído, restaura al que está completamente abatido. El evangelio puede transformar a los científicos con todo su conocimiento y entendimiento. Ellos tienen que reconocer que no hay otro como Jesús, no hay otro como Jesús. El evangelio tiene que llegar a las esferas de lo político, de lo económico, de lo religioso, de la educación, del deporte, de los negocios. Todas las áreas tienen que ser impregnada con el evangelio, porque el evangelio es lo único que puede cambiar, el evangelio es lo único que puede transformar, el evangelio de Jesús es lo único que puede hacer verdaderamente libre al que está cautivo por cualquier tipo de maldición o por cualquier tipo de adicción. Jesús es la esperanza de este mundo, y nosotros somos los llamados a llevar este mensaje de esperanza al mundo.